Muy buenas a todos. Los amigos de las Esparteras nos han pedido a Ramiro y a mí si podíamos comentar y presentar este vino que van a donar en apoyo a la campaña Juntos Saldremos de la Cruz Roja. Y nosotros encantados, así que vamos a ello. Este vino procede de la histórica viña de La Riba, en Machanudo Bajo, a unos 16 kilómetros de la costa, lo que lo convierte en una viña de interior. Así que dará vinos de peso y centro de boca. Está situada al sur del Cerro del Obispo, por eso su albaiza quizás no es de las más blancas del Pago, pero su orientación sur sí hace que dé vinos de gran concentración. Por eso los vinos que hemos catado de esta época de La Riba, y recordemos que estamos hablando de casi 100 años en botella, han tenido un envejecimiento que siempre nos ha dejado impresionados. Este vino en concreto además es muy singular, porque es de los pocos vinos que podemos encontrar en Jerez anterior a la creación al Consejo Regulador. Es un periodo además muy reflexivo en el marco de Jerez porque estamos justo después de la Filosera, que llega a Jerez en 1894, y la creación del Consejo Regulador, donde todas las bodegas están sufriendo una transición. Hay que tener en cuenta que siendo este vino un oloroso viejo, seguramente en 1924 aún tenía partes de cosechas prefiloséricas y con ello otras variedades, aunque lo mayoritario era el Palomino y el Pedro Jiménez. La Riba en aquella época además estaba subdividida en 3 parcelas. Los olorosos y las rayas salían de la casa al camino, es decir, la orientación sur, y se daban varios pases seleccionando racimos y posteriormente se tendían para dar un soleo de hasta 48 horas, que aquí por cierto veis un vídeo del proceso en la vecina viña del Majuelo, precisamente también en 1924, así que tenemos una bonita coincidencia. Posteriormente, la uva se prensaba a pie en los lagares y se fermentaba en bota hasta llegar, en el caso de los olorosos, hasta un grado tan alto en el que no podía aparecer la flor. En la Riba había un proceso de clasificación de 2 a 4 años y posteriormente pasaban a formar parte de los 2 solerajes que tenían en la casa, el de San Onofre y el de la calle Arcos. En la combinación encontramos además una pequeña parte de rayas y una pequeñísima parte de vino de color, que era lo tradicional de la época. ¿Qué podemos esperar entonces de este vino cuando lo bebamos? Pues un oloroso de larga crianza, con la nariz típica de pedernal propia de los vinos de machanudo, con mucha brea y con suerte muchísimo curry. La boca será de un oloroso inmenso, de primera prensa, eso sí, muy pulido después del paso pues, de casi 100 años en botella. Gracias a todos, esperamos que esta campaña pueda ayudar a mucha gente porque, como bien dice la Cruz Roja, juntos saldremos.